Polonia. Solidaridad. Era el momento perfecto para una huelga. Empezamos a repartir panfletos poco antes de las 6 de la mañana. Me podían haber detenido en cualquier momento. Lógicamente, tuve miedo. Los trabajadores de los astilleros Lenin de Dansk estaban lo bastante enfadados para ir a la huelga por las recientes subidas de precios y el despido de un trabajador muy querido. Pero solo unos pocos advirtieron que la huelga les enfrentaría con la fuerza del gobierno comunista polaco. La gente empezó a pedir a gritos que abrieran la puerta. Querían ir al centro de la ciudad, al cuartel general del Partido Comunista Regional. En aquel momento empezamos a cantar el himno nacional. Eso calmaría a la gente. No íbamos a cometer el mismo error de 1970, cuando tomamos las calles y se llenaron de tanques. Todos los polacos conocen la historia de diciembre de 1970. Los huelguistas dejaron los astilleros y marcharon hacia la sede del Partido Comunista. Mataron a 6 e hirieron a 300. Aprendieron la inutilidad de enfrentarse con los soldados en plena calle. Uno de ellos era electricista de los astilleros, de 27 años, llamado Lech Walesa. Había sido despedido por activismo sindical en 1976, pero en 1980 había vuelto para ayudar a organizar la huelga. En aquellos 10 años, desde 1970, cuando fui uno de los cabecillas de los astilleros, pensé en los errores que habíamos cometido y en cómo lo haría si el destino me daba otra oportunidad de encabezar una huelga. Esta vez, Walesa y los otros cabecillas de la huelga habían trazado un meticuloso plan. Walesa era famoso y querido entre los trabajadores. Anunció que ocuparían los astilleros y que él sería el último en salir. La huelga sería pacífica. El gobierno no tendría excusa para disparar. El comité de huelga requisó una cafetería en la antigua sección de Walesa. Su primer paso fue asegurarse de que las noticias sobre la huelga no fueran ocultadas por el régimen. Alina Pienkowska, enfermera de los astilleros, telefoneó a Jacek Kuron, del Comité de Defensa del Trabajador en Varsovia, que transmitiría las noticias a Radio Europa Libre y a la BBC. El mundo sabría lo que estábamos haciendo. Las familias de los trabajadores de los astilleros sabrían por qué sus maridos, padres o hijos no habían llegado a casa a la hora de siempre. Aquella llamada de teléfono hizo que la gente se organizara en la ciudad de Dansk. El viernes, la huelga se había extendido. El transporte público se paralizó. El puerto fue cerrado y 22 fábricas se unieron a la huelga. 50.000 trabajadores en total. El gobierno había cortado las líneas de teléfono por miedo a que las huelgas se extendieran. Pero era demasiado tarde. Toda Polonia conocía la huelga en Dansk. En la cafetería, el comité de huelga hizo una lista de reivindicaciones. Prepararon panfletos para los trabajadores en huelga. En el primer puesto de la lista estaba el derecho a los sindicatos libres e independientes y el derecho a la huelga. Unos derechos sin precedentes a los que el régimen polaco comunista sin duda se opondría. El sábado, el director de los astilleros recibió órdenes de sus superiores del Partido Comunista y se dispuso a negociar. Los astilleros ofrecieron generosos aumentos de paga y unas mejores condiciones de trabajo, todo menos el sindicato independiente. Pero cuando llegó la hora de votar,
La dirección infiltró agentes del partido en el comité. Se aceptaron los términos y los trabajadores empezaron a regresar a sus hogares. Mientras se dirigían a la puerta, Ana Valentinovich, despedida recientemente pero readmitida tras el acuerdo, les recordó que el convenio había dejado de lado a otros trabajadores que se habían unido a la huelga. ¿Qué iba a pasar con los que nos habían apoyado? Eran unas 40 fábricas. ¿Qué íbamos a hacer con esa gente? Me sentía avergonzada y desesperada. No sabía qué debíamos hacer. Alina Pienkowska corrió hacia la verja principal e intentó detener a los trabajadores. Una pequeña multitud se reunió para escucharla mientras ella les pedía que se quedasen. Si queríamos sindicatos libres e influir en los altos cargos, teníamos que actuar solidariamente con los otros. Teníamos que continuar con la huelga. Miles se habían marchado ya, pero otros cientos se quedaron gracias a los argumentos de Alina. Se quedarían aquella noche para mantener viva la huelga. Durante aquella noche tomaron una decisión: formar un comité de huelga de todas las fábricas que representara a todos los trabajadores de Polonia. Este comité ampliaría su fuerza y crearía una base de poder popular nunca visto en la Polonia comunista. La mañana del domingo, los trabajadores improvisaron una misa católica ante la verja principal. Miles de personas se amontonaban en el exterior. La verja fue adornada con flores, mensajes de apoyo y una fotografía del Papa, polaco como ellos. Fue una inesperada demostración de apoyo a los huelguistas. Nunca hubiera esperado una reacción así de los ciudadanos de Gdańsk. Me dio mucha fuerza y energía para continuar, porque me di cuenta de que probablemente podríamos conseguir algo. El comité de huelga había hecho públicas 21 peticiones, un documento que animó a los trabajadores de otras ciudades. Uno de ellos fue un electricista de 27 años de una fábrica de tractores cerca de Varsovia, Zbigniew Bujak. Nos enteramos de la huelga en Gdańsk. Leímos las 21 exigencias y, como decimos en Polonia, nos sentimos como si Dios nos hubiera venido a ver. Sabíamos que teníamos una buena herramienta en nuestras manos, con la que si no cometíamos ningún error, podríamos conseguir buenos frutos. En Gdańsk, los huelguistas que habían pasado el fin de semana dentro de los astilleros consiguieron su recompensa. 15.000 trabajadores regresaron y se unieron a la huelga. El comité de huelga esperó una respuesta a sus reivindicaciones. Mientras lo hacían, se unieron a la huelga más fábricas. Poco a poco iban consiguiendo influencia sobre un sistema que nunca había permitido la existencia de un poder disociado del Partido Comunista. Trabajadores de todo el país siguieron el ejemplo de Gdańsk, reduciendo los riesgos, permaneciendo dentro de sus lugares de trabajo. No íbamos a cruzar las verjas, porque a las autoridades les hubiera resultado muy sencillo provocarnos y hacer entrar a la policía y los militares. Queríamos evitarlo. Conocíamos las actividades de Gandhi y de Martin Luther King. Sabíamos que lo habían conseguido basándose en las teorías de la resistencia pacífica. Najzwyczajniej w świecie wygrali, że to jest siła. Había comenzado la segunda semana.
Los huelguistas publicaron un boletín diario llamado Solidaridad y se prepararon para una larga huelga. Parecía que dentro de los astilleros hubiera un gobierno polaco alternativo. Estaba el ministro de Comunicación, el ministro de Bienestar Social que reunía dinero, el ministro de Hacienda que guardaba el dinero que reuníamos de las diferentes empresas. También estaba el ministro de Seguridad, que era el responsable de los guardas de seguridad, de la protección de las rejas y de la comida. Todo funcionaba como un reloj. Su paciencia les había dado fuerza. El 9º día, el comité de huelga de las fábricas habló en nombre del 500.000 de trabajadores de las 370 fábricas de todas las industrias y regiones de Polonia. Los negociadores del gobierno llegaron a los astilleros. El punto muerto parecía llegar a su fin. Jerzy Kolodziejski, gobernador de Gdańsk, estaba en el equipo negociador. Algunos aplaudían contentos de que las autoridades y el gobernador provincial hicieran acto de presencia en los astilleros para empezar las negociaciones. Otros nos insultaban y nos abucheaban. Sabía que tendría que dar mi brazo a torcer. Los trabajadores exigieron que las conversaciones fueran emitidas por los altavoces de los astilleros. Los medios de comunicación polacos debían poder cubrir la huelga y las conversaciones. El gobierno llegó a la mesa de negociación después de 10 días de vacilaciones. La situación se había descontrolado. Los huelguistas usaron aquellos 10 días para fortalecerse internacionalmente, para fortalecer el comité de huelga de todas las fábricas y para convencer a la gente de que sin las negociaciones con el comité sería imposible poner fin al conflicto. Mieczysław Jagielski, viceprimer ministro, se enfrentó con Lech Walesa, un electricista de 37 años. Jagielski estaba acostumbrado a los micrófonos y cámaras. Walesa se describió a sí mismo como un simple trabajador que seguía los dictados de su corazón. El régimen había tachado de traidores a los huelguistas, pero ahora enviaba al viceprimer ministro para negociar. El comité de huelga fue prudente porque sabía que si presionaba demasiado lo perderían todo. Por otra parte, la intervención militar soviética era una posibilidad real. Los negociadores de los trabajadores no tenían prisa. Llevando la iniciativa, revisaron las propuestas sobre el sindicato independiente, ignorando la impaciencia del gobierno por tratar otros asuntos. Punkt po punkcie po parę godzin każdy następny redagowali. Albo, że tak powiem, przyjmujemy to, co powiedziałem i przystępujemy do realizacji. Panie premierze, naprawdę to już nie jest dużo pracy w tych najważniejszych punktach. Te inne polecą dość szybko, dlatego też proponuję, tyle czekaliśmy, sobota jest, niedziela jeszcze przepracujemy i zrobimy, będziemy mieli na piśmie, pan premier przyjedzie. La estrategia de los huelguistas era intentar llegar a un acuerdo para conseguir el sindicato independiente. El resto saldría solo. Walesa no quería hablar de pequeños detalles con el negociador. Quería un sindicato libre. Wolne związki zawodowe. Coś nie dogadać się w czymś. My chcemy, jeśli to wszystko dobrze pójdzie... Durante las casi 2 semanas de conversaciones, Walesa informó regularmente a los trabajadores. Buscó el consenso con una franqueza desconocida en los sindicatos polacos. Los trabajadores no perdieron en ningún momento su solidaridad.
No se había llevado a cabo ninguna huelga con el nivel de consolidación y euforia con el que salimos de aquella sala. No fue solo la convicción del comité de huelga de las fábricas, sino de todos los trabajadores que nos rodeaban y de las docenas de miles de personas que rodeaban los astilleros. Todo aquello tuvo su efecto. Nos conmovió mucho. Las improductivas fábricas crearon problemas que beneficiaron a los huelguistas. En Gdansk, la maquinaria y los barcos en construcción sirvieron de rehenes. Desesperado por reanudar la producción, el régimen fue aceptando poco a poco sus términos. El domingo 31 de agosto, el acuerdo estaba listo para la firma. Habían conseguido aumentos salariales, una semana laboral de 5 días, distensión en la censura de la prensa, sindicatos y el derecho a la huelga. Ja powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Jednocześnie jakby widząc, jak podpisywane jest to. Cuando se firmaron los acuerdos nos dimos cuenta de que aquello era solo el primer paso. Sprawę z tego, że Entonces era cuando empezaba la auténtica carrera contra reloj. rozpoczyna się dla nas prawdziwy wyścig z czasem i prawdziwa taka rywalizacja. Era el comienzo de la auténtica lucha intelectual y táctica con el otro partido, el partido en el poder. Było dla nas oczywiste. Habían firmado el acuerdo, pero inmediatamente pretenderían incumplirlo. Zdławić. La carrera contra el tiempo empezó cuando Walesa y Valentinovich recorrieron el país para celebrar la victoria, reclutando nuevos miembros y creando cientos de sindicatos locales afiliados. En 4 meses, el sindicato Solidaridad tenía 10 millones de miembros. Pero preocupado por el bienestar de la clase trabajadora polaca, el sindicato Solidaridad no podía evitar una realidad. Su existencia desafiaba la supremacía del Partido Comunista. Ja miałem takie wrażenie, że Desde el primer momento tuve la sensación de que la otra parte se preparaba para atacarnos. rozbić na przykład, nie wiem, 100 organizacji. Pero cuando se preparaban para atacar a 100 organizaciones, ya se habían creado 1000. Do rozbicia tego Y cuando estaban listos para atacar a 1000, ya había 10.000. tylko 10 000. No había 100.000 miembros, sino 1 millón y después 10 millones. Debían crecer deprisa y hacerse lo suficientemente fuertes para cuando estallara la violencia. El sindicato sería demasiado fuerte para destruirlo. Los activistas fueron hostigados, sus periódicos censurados, sus oficinas asaltadas. Se ordenó a los trabajadores trabajar 2 sábados al mes. Era la primera grieta del acuerdo firmado. Solidaridad devolvió el golpe. Tak. Wydaje mi się, że w poniedziałek postawię cały kraj na nogi. Zrobię strajk. Pan tak przekaże to. Ja mam dość żartów i podjazdów. Panie wojewu, pan dobrze wie. Więc pan przekaże rządowi, że w poniedziałek prawdopodobnie dam rozkaz do strajku generalnego. Dziękuję. Trochę demokracji, trochę wolności osobistej. Przez każdych ludzi. O, nie dam rady. No, tak bardzo trudno. Niekulturalnie tego, ale nie można. Un año después de su creación, el sindicato reeligió a Walesa como presidente. Lech Wałęsa. Pero la estructura abierta y democrática de Solidaridad la hacía vulnerable a sus propios extremistas e infiltrados. No ale było paru takich agentów, którzy... Hubo agentes a quienes aún podemos oír en las cintas que se grabaron que intentaron empeorar las cosas
y que propusieron hacer una manifestación en Varsovia, reuniendo a cientos de miles de personas para luchar con las manos. Obviamente las autoridades no tenían elección. O claudicaban y convocaban unas elecciones democráticas, o sacaban los tanques y nos encarcelaban a todos. La noche del 11 de diciembre de 1981, las autoridades comunistas irrumpieron en una conferencia de los líderes nacionales de Solidaridad. Toda la presidencia fue arrestada en el hotel. En los 2 días siguientes, los activistas de Solidaridad fueron acorralados a miles. El 13 de diciembre se declaró la ley marcial. Cuando nos atacaron les dije que en ese momento habían perdido. Nosotros habíamos ganado. Y ellos habían cavado su propia tumba. La ley marcial fue la aceptación de que el régimen había perdido el favor del pueblo. Confiando solo en la fuerza de las prohibiciones, el régimen había perdido toda capacidad de persuasión. Aunque los sindicatos fueron prohibidos, el apoyo popular no desapareció. Solidaridad se convirtió en un movimiento de resistencia pacífica infundido por el sentimiento de patriotismo polaco. Despojados de un liderazgo central, Solidaridad vivió gracias a las miles de pequeñas organizaciones, demasiadas para ser desmanteladas. La prensa clandestina les agrupó mientras resistían e ignoraban el poder estatal. Era mi forma de luchar. No les tenía miedo. Podían encerrarme, incluso matarme, pero no iban a vencerme. La lucha continuaría. Duraría mucho tiempo, costaría, pero ganaríamos. Durante 7 años, la represión creó una apariencia de estabilidad, pero bajo la superficie, sus cimientos hacían aguas. En el verano de 1988, la situación se vino abajo cuando aumentaron los precios y el racionamiento de comida paralizó el país. Una nueva ola de huelgas volvía a desafiar la capacidad de control del gobierno. El régimen ofreció la legalización de Solidaridad si Lech Walesa negociaba el fin de las huelgas. A los 3 días, el país volvía a trabajar. Solidaridad había demostrado ser una fuerza capaz y responsable. En febrero de 1989, Solidaridad, el gobierno, el partido y la Iglesia iniciaron unas conversaciones sobre el futuro de Polonia. Después de 2 meses de negociaciones, llegaron a un acuerdo. Sindicatos independientes, prensa libre y elecciones parlamentarias. En una campaña de 2 meses, los candidatos de Solidaridad se hicieron muy populares, pero nadie esperaba que desplazarían al Partido Comunista. El 4 de junio de 1989, Polonia votó en las primeras elecciones abiertas y democráticas en más de 60 años. Esa noche, en la plaza ante el apartamento de Lech Walesa, se celebraba la victoria. Solidaridad había vencido al Partido Comunista por 10-1. Si abrían una pequeña rendija de las puertas de la libertad, pondría mi bota de trabajo en medio y nunca volverían a cerrarla.